En el video pasado describí cómo establecer validación de datos cuando se trata de texto. En este video continuamos con fechas. Voy a adicionar una hoja, la hoja 4. Observen que en la hoja 4 todavía no hay reglas de validación. Voy a establecer un rango A1 a 16 que va a admitir datos de tipo fecha y selecciono añadir regla y vamos a establecer que sea una fecha válida y le digo que rechazar. Están estas posibilidades de mostrar una advertencia o de rechazar. Le digo que no deje introducir datos incorrectos. Mostrar texto de ayuda de la celda seleccionada. Acá por ejemplo dice introduce una fecha válida. Entonces lo primero es que sea una fecha válida y presiono hecho. Siempre recordar que quitar regla, entonces quitar esa regla. Presiono aceptar. Ya ha quedado la regla. La regla 1 que puedo eliminarla acá, quitar regla o quitar todo, elimina todas las reglas que hay en esta hoja. Entonces ya se estableció. Si yo escribo algo, no, acá me está diciendo que introduce una fecha válida. Si introduzco por ejemplo 3/23, esa es una fecha válida. Si selecciono 12/4/22, fecha válida. Si selecciono 12/2/33, lo toma como fecha válida. Si escribo por ejemplo 70/2/22, no es una fecha válida. Si escribo un número, no es. Si escribo por ejemplo 4/abril, ahí la admite como fecha válida. Observen acá 4/4/2024, entonces el 4/4 del año actual. Es la forma de validar fechas. Recuerden que la primera validación que estamos haciendo es para el rango A1 a 16. Ahora vamos con el segundo caso. Marco B1, por ejemplo B1, B16, el rango en que quiero aplicar la validación, y voy a darle un color para identificar el rango en el cual establezco la validación. Presiono añadir regla. Vamos por fecha. Es una fecha válida. La fecha es. Admite que ingrese si la fecha es hoy, si es mañana, si es de ayer, si es durante la semana pasada, durante el mes pasado, durante el año pasado. Digamos que si sea hoy. Estoy diciendo que la fecha es hoy. Usar texto de ayuda. Introduce la fecha de hoy, que es el texto que da Google, pero yo puedo modificarla. Por ejemplo, escribo por favor. Y acá está mostrar una advertencia o rechazar una advertencia.
presiono hecho. Voy a ingresar. Hoy es 1 de octubre de 2024. Voy a ingresar 1, 10, 24. Esa la admite. Si escribo 2, 10, 2024. Es una fecha válida, pero no es la fecha de hoy. Entonces no la dejan ingresar. Si fuera, por ejemplo, voy a seleccionar este rango y veamos este caso. Añadir regla, que sea la fecha, es una fecha válida, la fecha es, y vamos en, la fecha es hoy, por ejemplo, mañana o ayer, durante la semana pasada. Y presiono hecho. Estamos diciendo acá el rango es para B1, para C1, C16. Marquemos ese rango. C1, C16. Démosle un color. De la semana pasada, si hoy es 1 de octubre de 2016. Y estamos a martes, entonces démosle, por ejemplo, el 28 de septiembre. 28, 9, 2024. Ese es de la semana pasada. Pero si yo escribo 30, este mes tiene 30 días, el mes de septiembre tiene 30 días. 39, 2024. Lo acepto. Si yo digo, por ejemplo, que sea el 15 de septiembre de 2024. 24. Acá dice que no es válido. Entonces veamos opciones avanzadas. Mostrar mensaje de advertencia, pero además rechazar. Digo que rechace, no deje ingresar valores. Entonces ahora si escribo el mismo valor, 15.9, voy a quitar la regla esta y la repito. Voy a borrar valores. Selecciono el rango y añadir regla. Que sea la fecha es, que corresponda a la semana pasada. Decimos mostrar texto de ayuda y que digo rechazar, hecho. Entonces les decía que hoy es 1 de octubre. Escribamos 1, 10, 2024. Si escribo, por ejemplo,
15 de septiembre de 2024. Ahí no deja porque no es la semana pasada. Si le digo que sea el 28 de septiembre de 2024, lo admite. Que sea el 30 también, el 25 de septiembre de 2024 o de 24 también de la semana pasada, y es la forma de establecer esa validación. Selecciono este rango para el ejemplo que viene, para el caso que viene, y le doy un color, que no es necesario darle el color. En cualquier momento ustedes pueden eliminar la regla de validación. Acá quitan todas las reglas de validación. Entonces voy a selecciono datos y en datos validación de datos. Voy a añadir, bueno, acá ya estaba, no tenía que hacer eso. Añadir regla y criterios, que sea, vamos con fecha, ¿no? Que sea hoy, durante el mes pasado, durante el año pasado, o la fecha exacta. Una fecha que sea el 5 de abril de 2024. Mostrar y rechazar, que no introducir datos erróneos. Presiono hecho. Acá me está describiendo qué hace. La fecha es exactamente el 5 de abril de 2024, el rango de 1 de 16. Entonces creamos una fecha que sea 5 4 2024. La deja ingresar, le digo 6 de abril 2024. No deja porque no es la fecha exacta. Esa es la forma de establecer esa validación. Voy a seleccionar este rango E1 de 16, le doy un color para identificar las celdas a las que les estoy aplicando la validación y presiono añadir. Entonces ya vamos con la fecha. Es una fecha válida, la fecha es, y con las diferentes posibilidades de la fecha es hoy, mañana, ayer, durante la semana pasada, durante el mes pasado, durante el año pasado y la fecha exacta. Ya hicimos ese recorrido por ahí. La fecha es anterior. Anterior, por ejemplo, a hoy, mañana, ayer. Ayer fue 30 de septiembre. Presiono hecho. Y ya ha quedado acá. Acá se describe que hace la regla de validación. La fecha es antes de ayer. Para el rango de 1 de 16. Yo escribo un valor, por ejemplo, la fecha de hoy. 1, 10, 24. Ahora sí, 1, 10, 24.
no deja porque esa fecha es la de hoy, no la de ayer. Si yo escribo la fecha de ayer, que era 30 de septiembre del noveno mes del año 24, presiono Enter. Anteriores, la fecha antes de ayer, no la de ayer. Si escribo 29 del noveno mes del año 24, si deja. Si escribo, por ejemplo, del año 2 de marzo de 22, la deja ingresar porque es anterior a la fecha de ayer, anterior al 30 de septiembre de 2024, en mi caso, al momento de estar grabando este video. Y si yo escribo algo que no es una fecha, pues igual no lo deja ingresar. Está haciendo dos validaciones a la vez, que sea un dato de tipo fecha y que a la vez esa fecha sea antes de ayer, o sea una fecha antigua. Voy a seleccionar este otro rango, F1, F16, y le doy un color para identificar las celdas a las que le aplico la validación y presiono añadir regla. Entonces si vemos en que la fecha es anterior, o igual a, pues es idéntico a lo que estábamos haciendo. La fecha es anterior o igual a hoy. Entonces la fecha puede ser 1 de octubre de 2024 o anterior. Presiono hecho. Y si le digo 1 de octubre del 24, ahí admite esa fecha. Si yo escribo 2, 10, 24, no la admite porque esa es la fecha de mañana y tiene que ser anterior o igual a hoy. Si le escribo 29 de septiembre, 29 del 24, la admite. Esa es otra posibilidad de fecha. Seleccione este rango para el siguiente ejemplo. Selecciono datos, validación de datos y voy a añadir regla. Que sea menú desplegable, no. Que estamos en fechas. Fecha es posterior igual a. La fecha es anterior o igual. La fecha es posterior a igual. Ahí se entiende que es después de la fecha que se establece. La fecha está entre dos intervalos. La fecha está entre valor o fórmula. Le decimos que sea entre el 1 de enero del 24 y el 31 de marzo, no, 31 de 28 de febrero, 28 de febrero del 24.
entre 1 de enero del 24 y 28 de febrero, entre enero y febrero del 24. Mostrar texto de ayuda y le digo que rechazar los datos no válidos. Presiono hecho. Ahí está la regla que dice que la fecha es anterior o igual. No, esa no es, porque es que ya hay muchas reglas. La fecha está entre el 1 de enero de 24 y 28 de febrero del 24 y la celda G1, G16. Ingresemos un valor que sea 1 de enero del 24 y seleccionemos que sea 28 de febrero del 24. La admite, pero que sea después del 28 de febrero. Sería 1 de marzo del 24. No la admite. Y que sea anterior al 1 de enero. Que sea el 31 de diciembre del año 23. Tampoco la admite. Entonces ese es siempre el intervalo. Veamos este último caso con fechas. Voy a darle color de relleno para identificar las celdas en que voy a aplicar el formato, aunque no tiene que hacerse, no hay que darle color de fondo. Añado, bueno, acá falta. Voy a entonces establecer en el rango H3, H1, no, quito esta regla. Ahora sí voy a añadir regla. En este rango, criterio es que es una fecha, que la fecha no está en un intervalo. Digamos que sea entre el 1 de enero del 24 y el 5 de marzo del 24. Mostrar texto de ayuda y selecciono rechazar datos, los datos introducidos, si los datos no son válidos, obviamente. Presiono aceptar entre primero. Acá se identifica la regla, la fecha no está entre el 1 de enero del 24 y el 5 de marzo del 24. Escribamos 1 de enero del 24. Tiene que estar fuera de este rango. Entonces escribamos 1 de enero, escribamos 5 de marzo. 5 marzo 24. Tampoco lo admite. En cambio, una fecha posterior al 5 de marzo, el 6 de marzo del 24. Esa sí la admite. Y una fecha anterior al 1 de enero, el 31 de diciembre del año 23. Esa la admite. Entonces es la forma de establecer el formato para fechas. Ya a partir de acá ustedes pueden hacer muchas más comprobaciones y aplicar validaciones más avanzadas.